Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en este día aquí en Guatemala, San Lucas, Guatemala, y también con ustedes allá en Calley, Puerto Rico, y también con ustedes allá en Colombia, Bogotá, Colombia y otros lugares de Colombia, también con ustedes en los diferentes lugares de la América Latina y de Norteamérica. Es realmente una bendición muy grande poder estar en esta ocasión con todos ustedes para traer la conferencia de esta ocasión titulada La bendición del primogénito, la cual la encontramos en la trayectoria del Cordero. El Cordero de Dios trae la bendición del primogénito. Quiero leer una escritura en la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 21 y 21 en adelante, que dice de la siguiente manera: y tan terrible era lo que se veía en el monte Sinaí, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la congregación de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El Cordero de Dios trae la bendición del primogénito. En esta serie titulada La trayectoria del Cordero de Dios, tenemos para esta mañana: el Cordero de Dios trae la bendición del primogénito. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La bendición del primogénito es la bendición más grande que un ser humano puede recibir. Y esa bendición del primogénito no depende de la persona para la persona recibirla, sino que depende de Dios. Esa bendición está predestinada por Dios para todos los primogénitos inscritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y estos primogénitos de Dios tienen esa promesa de recibir esa bendición del primogénito. Esta bendición del primogénito ha sido mostrada a través del Antiguo Testamento, pues en medio del pueblo hebreo se mantenía esa bendición para los primogénitos que nacían en medio del pueblo hebreo. Y esto estaba mostrando que a los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, les llegaría un momento glorioso en el cual la bendición celestial del primogénito vendría sobre esos hijos de Dios escritos en el libro de la vida del Cordero.
Ahora tenemos que ver que todo esto Dios lo reflejó con el pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo es el pueblo terrenal que es tipo del pueblo celestial. Hay un Israel terrenal y hay un Israel espiritual. Así es que hemos visto aquí que Dios habla de la Jerusalén celestial, habla de un pueblo celestial, habla de un Israel celestial y también hay un Israel terrenal. Por lo tanto, el Israel terrenal y la Jerusalén terrenal es tipo y figura del Israel celestial y de la Jerusalén celestial. Por lo tanto, siendo tipo y figura de lo celestial, en lo terrenal se refleja lo celestial. En tipos y figuras, todo lo del celestial ha sido reflejado en el terrenal. Por esa causa encontramos que el pueblo hebreo recibió de parte de Dios leyes y ordenanzas para ser guardadas, en las cuales los tipos y figuras fueron establecidos en medio del pueblo hebreo. Podemos ver, por ejemplo, que Dios estableció para el pueblo hebreo un sacrificio por el pecado para cubrir el pecado de los seres humanos. Esto lo tenía el pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo es tipo y figura del Israel celestial. Así es que él tenía que tener todo lo que el Israel celestial tendría en el tiempo asignado por Dios. Cuando se llegó el tiempo para el Israel espiritual tener al Cordero de Dios y llevarse a cabo el sacrificio por el pecado, apareció el Cordero de Dios del Israel celestial, y allí estaba, y era nada menos que Jesús de Nazaret. Por esa causa el Señor Jesucristo, cuando apareció en donde Juan estaba predicando y bautizando, Juan, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero de Dios del Israel celestial. Así es que podemos ver estas cosas para así comprender las cosas que corresponden al Israel celestial y a la Jerusalén celestial. Por eso San Pablo, escribiéndole a los hebreos, dijo que las cosas celestiales tenían que ser lavadas con un sacrificio mejor que el sacrificio terrenal que se llevaba a cabo en medio del Israel terrenal, y con un sacrificio mejor, el sacrificio del Cordero de Dios. El Israel celestial fue limpiado de todo pecado. El Israel celestial lo encontramos registrado en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. El Israel celestial es el grupo o la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Así es que, siendo los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero en el cielo, tienen derecho a la bendición del primogénito.
una bendición celestial que Dios tiene para todos los primogénitos que están inscritos en el cielo. Ahora, esta es la bendición más grande del cielo y de la tierra para todo hijo de Dios. Pero solamente reciben esta bendición del primogénito los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, esta bendición es tan grande que tiene que ver con la posición que ocuparemos en el reino del Señor Jesucristo. Él dijo que hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 4 verso 10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y también en Apocalipsis capítulo 1 verso 5, leeremos este capítulo 1, versos 5 y 6. Él nos habla en el verso 6 y nos dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y también dice en Apocalipsis capítulo 20 verso 6, hablándonos de esta posición en el reino de Dios, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Ahora podemos ver esta bendición tan grande de ser reyes y sacerdotes y reinar con el Señor Jesucristo por 1000 años para comenzar y luego por toda la eternidad. Esta bendición de ser reyes y sacerdotes viene por causa de la bendición de la primogenitura establecida por Dios para todos los hijos de Dios primogénitos, y fue esta bendición reflejada en tiempos pasados en medio del pueblo hebreo, ya que el Israel terrenal tiene en tipos y figuras, en sombras, las cosas que corresponden al Israel celestial. Aquí en Números capítulo 3 verso 12 dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas. Serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todo primogénito en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales,
míos serán, yo Jehová. Ahora vea usted que en lugar de los primogénitos de medio del pueblo hebreo, esa bendición de los primogénitos de medio del pueblo hebreo pasó a los levitas para Dios tomar a los levitas como los primogénitos de medio del pueblo hebreo para que hicieran servicio en el templo de Dios, ya que los primogénitos, o sea, todo el varón que nacía primero en la familia, o sea, el primer hijo de la familia, si era varón, era el primogénito, tenía esa bendición de ser el primogénito, tenía la bendición de la primogenitura. Pero estas personas, si no eran levitas, no podían ministrar la palabra en medio del pueblo hebreo, no podían ser ministros en medio del pueblo hebreo en el templo. Por lo tanto, esa bendición de primogenitura, porque todo varón primogénito pertenece a Dios, entonces Dios tomó a los levitas como los primogénitos, o por la bendición de los primogénitos de Israel, en lugar de tomar a cada primogénito que había nacido para el servicio de Dios. Así es que la bendición del primogénito entonces pasó a los levitas en lugar de quedarse en aquellas personas que habían nacido primero. Esto muestra que el ministerio en medio del Israel celestial, el ministerio de el Israel celestial, el cual será manifestado aquí en la tierra durante el milenio y por toda la eternidad, es una bendición de primogenitura. Esta bendición de primogenitura, por cuanto hemos nacido en Dios y somos los primogénitos de Dios inscritos en el cielo, nos da derecho a ser reyes y sacerdotes sobre la tierra. Ahí está basada esa bendición de ser reyes y sacerdotes, en la bendición de la primogenitura. Todas las bendiciones están escondidas en la bendición de la primogenitura, la cual le corresponde a cada hijo de Dios que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Ahora, estas bendiciones de la primogenitura, tales como ser sacerdotes y reyes y reinar sobre la tierra por 1000 años y luego por toda la eternidad, todavía no están materializadas. Estas bendiciones tienen que ser habladas, tienen que ser echadas sobre los primogénitos escritos en el cielo. Estas bendiciones tienen que ser echadas y confirmadas sobre cada escogido de Dios. Vean ustedes que Jacob, que es Israel, el cual representa a todo el pueblo hebreo, a todo el Israel terrenal, y también representa al Israel celestial. Vean ustedes la vida, la trayectoria de Jacob de Israel para obtener esa bendición de la primogenitura, y usted tendrá un cuadro más claro de toda la trayectoria del Israel espiritual para recibir esa bendición celestial de la primogenitura,
prometida para el Israel espiritual. Vean ustedes que Jacob tuvo que luchar, comprar la primogenitura a su hermano, luego tuvo que luchar para obtener esa bendición de la primogenitura hablada por su padre Isaac, y luego tuvo que luchar con el ángel del Señor para obtener esa bendición hablada en donde el ángel de Jehová, el ángel del Señor, tenía que hablar ciertas cosas para Jacob tener completamente confirmada y poder realizarse esa bendición del primogénito sobre él y sobre su descendencia. Luego encontramos también que el pueblo hebreo, el Israel terrenal como pueblo, tuvo también que pasar por una trayectoria para obtener esa bendición del primogénito. Y Dios dijo de Israel, de Jacob: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Así es que Jacob recibió la bendición del primogénito porque la recibe aquel que es amado de Dios. También el Israel terrenal. Dios dice del Israel terrenal, dice que Él es su hijo. Dice: Israel es mi primogénito. Ahora vean ustedes que Israel como pueblo es el pueblo primogénito de Dios. Por lo tanto es el pueblo terrenal que recibe las bendiciones del primogénito. Y no hay otro pueblo, otra nación como el pueblo hebreo, al cual Dios le ha hecho las promesas de bendición de primogenitura. Bendición de primogenitura es la bendición más grande que una nación puede recibir. Por esa causa, cuando Dios esté tratando en la segunda parte de la semana número 70 con Israel, el Israel terrenal, Él tratará con las personas que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, los cuales tienen promesa de bendición de primogenitura. Y por esa causa Dios dice que son las primicias de Dios. En Apocalipsis capítulo 14 dice en el verso 4, dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres. Mujeres representan iglesias, religiones, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ellos se encuentran con el Cordero de Dios en la trayectoria por la cual el Cordero de Dios estará manifestado en este tiempo final. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Así es que son primicias de Dios, son primogénitos de Dios. Estos
reciben la bendición del primogénito. Ahora tenemos que ver que la bendición del primogénito será compartida con los escogidos primogénitos de entre los gentiles y los escogidos primogénitos de entre los hebreos. Esto fue representado en el pueblo hebreo cuando José llevó a sus dos hijos, Efraín y Manasés, delante de su padre Jacob, para que Jacob echara su bendición sobre ellos, porque ya Jacob había llegado al tiempo en que tenía que morir. Y por cuanto Jacob tenía que morir antes de su muerte, él tenía que echar esa bendición del primogénito, la cual él llevaba consigo, porque la bendición del primogénito siempre ha estado encarnada, ha estado siempre en un hombre, en un profeta, y cuando termina su tiempo aquí en la tierra, la tiene que pasar al próximo que le corresponde la bendición del primogénito. Ahora aquí en Jeremías capítulo 31, Jeremías capítulo 31 nos habla de esta bendición del primogénito y nos habla de quién es el primogénito en medio del pueblo hebreo. Dice: irán con lloro, Jeremías capítulo 31, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre, y a Efraín, y Efraín es mi primogénito. Ahora vean, yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Dice: y los haré andar junto a arroyos de aguas. El que tenga sed, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Así dice el Espíritu y dice la esposa en este tiempo final. Ahora ven ustedes que Efraín es el primogénito por cuanto Dios así lo estableció. Cuando Jacob fue a bendecir a los hijos de José, le fueron dadas, le fue dado a José, le fueron dados los derechos de la primogenitura. Aquí lo encontramos en Crónicas. Quiero leer aquí lo que dice en Crónicas para que tengamos un cuadro claro de esta bendición tan grande que es la bendición de la primogenitura, la cual y a la cual nosotros tenemos derecho. Crónicas capítulo 5, verso 1 dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos
de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Ahora vean ustedes que José, el hijo de Jacob, el profeta José, hijo del profeta Jacob, recibió la bendición de la primogenitura, los derechos de la primogenitura. Podemos ver que los derechos de la primogenitura van pasando de un profeta a otro profeta y de un profeta a otro profeta. Y vean ustedes que aunque Rubén era el mayor y aunque Judá era príncipe en medio de sus hermanos, José, el profeta, fue el que recibió los derechos de la primogenitura. El hijo de la mujer amada, de Raquel. Así es que vean ustedes cómo Dios obra todas las cosas para que todo sea canalizado y todo salga conforme a ese programa divino. Los derechos de la primogenitura que obtuvo José pasaron a sus hijos Efraín y Manasés. Efraín siendo menor que Manasés, Jacob puso su mano derecha sobre Efraín y bendijo a Efraín con la bendición de la primogenitura, la cual es o era la bendición que primeramente se echaba sobre el primogénito. Y luego se seguían echando las demás bendiciones a los hijos de este que tenía la bendición para ser echada. Ahora, él luego bendijo a Manasés, por cuanto la bendición de la primogenitura cayó sobre José, y luego fue esa bendición directamente hablada a la descendencia de José, a Efraín y Manasés. Manasés recibió también bendición de primogenitura, pero la parte mayor de esa bendición cayó sobre Efraín. Y esto es tipo y figura de la muerte del Señor Jesucristo, trayéndola a los gentiles, a los escogidos, la bendición de la primogenitura, siendo una bendición mayor, la bendición que le toca a los escogidos gentiles, que la bendición que le toca a los escogidos hebreos. En este tiempo final, esta bendición se materializará y los escogidos de entre los gentiles recibirán esta bendición materializada en toda su plenitud. En esa bendición materializada está escondida la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, porque en esa bendición está escondida la vida eterna, está escondido el cuerpo eterno que todos los escogidos han de recibir. Están todas las bendiciones divinas escondidas en la bendición del primogénito. Así es que esta bendición del primogénito es necesaria ser escuchada en este tiempo final, siendo hablada sobre cada uno de los escogidos. Y como aconteció con Jacob en la trayectoria de su vida terrenal, él en una ocasión tuvo un encuentro
con un mensajero celestial, con el ángel de Jehová. Y cuando tuvo ese encuentro con él, sabiendo que él tenía los derechos a la primogenitura y que le había comprado la primogenitura a su hermano Esaú, y había escuchado esa bendición de la primogenitura siendo hablada sobre él por su padre Isaac, luego se encontró con el dador de la primogenitura, se encontró con el que materializaba la bendición de la primogenitura. Y cuando se encontró con él, se agarró de él, y el ángel tenía que marcharse. Ya estaba amaneciendo, ya estaba rayando el amanecer, y el ángel le dijo: suéltame, ya está amaneciendo, tengo que marcharme. Tenía una labor muy importante para llevar a cabo y tenía que marcharse, pero cuando un primogénito tiene una necesidad, y esa necesidad tiene que ver con la bendición de la primogenitura, el ángel del Señor entonces se tiene que detener, porque ese primogénito, ese que tiene esa bendición del primogénito, se agarra de él con esa fe celestial, con esa fe genuina, que puede ser que la bendición del primogénito se materialice. Y Jacob, siendo ya el primogénito, teniendo esa bendición ya hablada sobre él, se agarró del ángel del Señor, del ángel de Jehová, y el ángel no podía irse, y le decía a Jacob: suéltame, tengo que marcharme. Y Jacob le dice: no te dejaré, no te soltaré hasta que no me bendigas. Todo primogénito de Dios estará siempre luchando con Dios para recibir la bendición de Dios, esa bendición de la primogenitura que le corresponde. Pero todas las bendiciones de Dios tienen que ser luchadas. Toda bendición divina que todo primogénito vaya a recibir, él tiene que luchar con fe por esa bendición que le corresponde, para Dios materializar, cumplir esa bendición, para Dios bendecir a todo primogénito con la bendición de la primogenitura. Y tiene que luchar con fe real, genuina, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. Ahí se hace la diferencia entre un primogénito escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y una persona que solamente entra a una religión o secta religiosa buscando conocer un poco más acerca de Dios y servir mejor a Dios. Hay una diferencia muy grande. La bendición del primogénito, siempre el primogénito, todo primogénito de Dios, lucha hasta obtener esa bendición del primogénito. No importa las circunstancias que le rodeen a cada primogénito, él tiene una meta.
el camino es duro y todos los escogidos, los primogénitos, lo saben. Y por esa causa ninguna persona que no sea un primogénito logrará llegar a la bendición del primogénito. Es una bendición muy especial para un grupo de personas muy especiales delante de la presencia de Dios. Son los primogénitos de Dios. Y nadie le puede quitar, nadie le puede arrebatar la bendición del primogénito predestinada para ellos. Cada primogénito luchará como individuo y todos como grupo lucharemos también hasta obtener la bendición del primogénito manifestada en toda su plenitud. Todo lo que Dios hace y todo lo que Dios le da a su pueblo está bajo leyes divinas. Y solamente conociendo esas leyes divinas se puede obtener lo que Dios ha prometido. Y solamente los predestinados, los escogidos, conocerán esas leyes divinas, les serán reveladas y obtendrán las bendiciones correspondientes a la primogenitura prometidas para los primogénitos inscritos en el cielo. Ahora, sabiendo que todo está sujeto a las leyes divinas, los escogidos conocerán esas leyes divinas. Los escogidos conocerán lo que tienen que conocer en este tiempo final, para que se materialice en ellos la bendición del primogénito. Ahora, vean ustedes, Jacob, como les había dicho, estuvo luchando con el ángel de Jehová para recibir la bendición del ángel, sabiendo que esa bendición era la bendición del primogénito. Y el ángel, ya que Jacob no lo dejaba ir, le pregunta a Jacob, o le pregunta, ¿cómo tú te llamas? El ángel sabía cómo se llamaba, pero hay cosas que los primogénitos tienen que hablar, y hay cosas que ellos también directamente tienen que escuchar. Jacob le dice, me llamo Jacob. El ángel le dice, pues no te llamarás más Jacob, sino Israel. Israel será tu nombre de aquí en adelante. Israel sería su nombre delante de Dios, delante del dador de la primogenitura, delante del dador de las bendiciones del primogénito. Y eso fue todo lo que el ángel tuvo que decir: darle un nombre nuevo, cambiarle el nombre, porque el nombre que tenía no era el nombre con el cual podía heredar las bendiciones del primogénito, pues su nombre significaba engañador. Por lo tanto, el ángel le dio un nuevo nombre que significa príncipe con Dios o de Dios, por cuanto había luchado con Dios y había vencido. Había luchado con Dios en teofanía. Dios estaba en esa teofanía llamada el ángel de Jehová.
y había obtenido Jacob la victoria, había recibido un nuevo nombre. Vean ustedes la bendición del primogénito siendo hablada para materializarse, siendo hablada por el ángel del Señor, produce o trae un nuevo nombre para Jacob. Recuerden que Jacob, Israel, es el Israel terrenal, tipo y figura del Israel celestial. Ahora tenemos un Israel terrenal y un Israel celestial. El Israel terrenal como pueblo es el pueblo de Israel, representado en Jacob, que recibió el cambio de nombre. Y el Israel celestial también está representado en Jacob, que recibió un cambio de nombre, el cual es Israel. Ahora, el Israel terrenal y el Israel celestial han de recibir un nuevo nombre en la bendición del primogénito en el tiempo final, cuando se encuentren con el ángel del Señor Jesucristo. Ahora ven aquí en Apocalipsis capítulo 7, aquí en Apocalipsis capítulo 7 tenemos una promesa grande, y también en Apocalipsis capítulo 3 verso Apocalipsis capítulo 3 verso 12 dice: esto es para Israel, para Jacob, y esto corresponde al Israel terrenal y al Israel celestial también. Dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Qué escribirá sobre la persona? Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios. Así es que la Jerusalén celestial tendrá un nombre nuevo. El nombre de la Jerusalén celestial es el nombre eterno de Dios. Y es el mismo nombre nuevo del Señor Jesucristo. Dice que escribirá sobre cada uno de los escogidos, y como grupo sobre toda la ciudad. La ciudad se llamará del nombre nuevo del Señor Jesucristo, que es el nombre eterno de Dios. Y cada uno como individuo también tendremos ese nombre eterno de Dios, que es el nombre nuevo del Señor. Deseo ya eterno y nombre nuevo del Señor Jesucristo a cada uno de los primogénitos escritos en el cielo, porque son sus hijos y Él los reconoce como sus hijos y tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Así es que llevaremos el nombre de nuestro Padre celestial. Así como hemos llevado el nombre de nuestro Padre terrenal, llevaremos el nombre de nuestro Padre celestial. Y también la ciudad llevará el nombre de nuestro Padre celestial.
Así es que todos llevaremos el nombre de nuestro Padre Celestial. Todos somos nombrados de ese nombre eterno que el Señor Jesucristo dice que recibió como nombre nuevo. Así es que vean ustedes que es una promesa para los primogénitos de Dios. ¿Y cómo obtendremos ese nombre aquí en la tierra? Porque el pueblo hebreo también, el Israel, de en medio del pueblo hebreo, que ha de recibir al Señor en su venida en este tiempo final, en la segunda parte de la semana número 70, también recibirá un nombre nuevo. Ahora veamos aquí, dice Apocalipsis capítulo 14, verso 1 en adelante, dice: este es el Israel terrenal. Dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Aquí podemos ver que el Israel terrenal, 144,000, que son el Israel terrenal primogénito de Dios, primicias de Dios, también recibirá el nombre eterno de Dios, del Padre Celestial, y el nombre nuevo del Señor Jesucristo, el nombre del Cordero, porque son primogénitos de Dios también. ¿Y cómo recibirán los escogidos de entre los gentiles y los escogidos de entre los hebreos este cambio de nombre, este nombre nuevo, conforme a la promesa divina? Como lo recibió Jacob cuando se encontró con el ángel de Jehová y se agarró de él y no lo dejó hasta que no lo bendijo. Y la bendición consistía en pronunciar el nombre que él llevaría como predestinado, como primogénito, porque en ese nombre están las bendiciones de la primogenitura que corresponde a los primogénitos de Dios. Ahora, este nombre se recibe en la siguiente forma. Apocalipsis capítulo 2 y verso 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, vean ustedes, una piedrecita blanca. Esa piedrecita blanca es la piedra no cortada de manos. Esa piedrecita blanca es la piedra del ángulo. Es el Señor Jesucristo. Es el Señor en su segunda venida. Esa piedrecita blanca será dada. Ahora, en la primera edad de la iglesia gentil, al primer mensajero de esa edad no le fue dada la segunda venida del Señor. No le fue dada esa piedrecita blanca en su segunda venida, porque todavía no era el tiempo para la segunda venida del Señor. Por lo tanto, no le fue dada la segunda venida del Señor al primer mensajero de la primera edad. Por lo tanto, el nombre nuevo que trae esa piedrecita blanca el Señor en su segunda venida no le fue dado a ese mensajero
en la primera edad, porque no le fue dada la piedrecita blanca en la cual viene ese nombre nuevo. El nombre nuevo es el nombre del Señor Jesucristo. El nombre nuevo del Señor Jesucristo, Él lo trae en su segunda venida. Él es la piedra blanca, la piedrecita blanca que viene con ese nombre nuevo en su segunda venida. Y no le fue dada la segunda venida con el nombre nuevo al mensajero de la primera edad, ni de la segunda, ni de la tercera, ni de la cuarta, ni de la quinta, ni de la sexta, ni de la séptima. Pero es dada la segunda venida del Señor, la piedrecita blanca, con el nombre nuevo del Señor. En la edad de la piedra angular, le es dada la segunda venida del Señor al mensajero de la edad de la piedra angular, con el nombre nuevo en la piedrecita blanca que Él prometió para el tiempo final. Por esa causa usted encuentra en Apocalipsis capítulo 7, verso 7, que dice, Apocalipsis capítulo 7, comencemos en el verso 2, y dice de la siguiente manera: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí podemos ver al ángel con el sello del Dios vivo. El ángel que recibe el sello del Dios vivo, el ángel que recibe la piedrecita blanca con el nombre nuevo. ¿Para qué? Para llamar y juntar con el mensaje de gran voz de trompeta a todos los escogidos y sellar en sus frentes a todos los escogidos, comenzando con los escogidos de entre los gentiles y luego continuando con los escogidos de entre los hebreos, para que sean llamados, juntados y sellados en sus frentes y se materialice Apocalipsis capítulo 14, verso 1 en adelante, en donde los encontramos parados con el Cordero. El Cordero, miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. El monte de Sión espiritual es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Es nada menos que la iglesia del Dios vivo. El Señor Jesucristo en su segunda venida viene sobre ese monte espiritual a la edad de la piedra angular. Por eso dice el profeta Isaías en el capítulo 59 y verso 11, y también San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 11, verso 26, y vendrá a Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Aquí lo encontramos ya sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, el nombre nuevo del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¿Por qué? Porque el ángel con el sello del Dios vivo, que aparece en el tiempo final, en la edad de la piedra angular, viene con el sello del Dios vivo, llamando y juntando a todos los escogidos y sellándolos en sus frentes con el sello del Dios vivo, colocando en sus frentes, en sus mentes, el sello del Dios vivo. Y ahí aparece el nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo, el cual también es el nombre de la ciudad de nuestro Dios, de la Jerusalén celestial. Todas estas bendiciones están en la bendición del primogénito. Y estas bendiciones, o bendición del primogénito o de la primogenitura,
Él las trae en su segunda venida. Él las trae en Apocalipsis capítulo 10, cuando viene con el librito abierto en su mano, el libro de los 7 sellos, el cual Él abrió en el cielo. Es el libro del título de propiedad de los cielos y de la tierra. Es el libro que contiene todos los derechos de la primogenitura para todos los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí en el libro de la vida del Cordero están todos los derechos de la primogenitura que nos corresponden a todos nosotros. Y por eso Él toma ese título de propiedad que contiene los derechos de la primogenitura. Él murió y Él tiene derecho a ese título de propiedad. Él es el dueño de ese título de propiedad porque Él redimió todo lo que está escrito, toda la creación escrita en ese título de propiedad. Por lo tanto, Él toma ese título de propiedad, toma los derechos de la primogenitura, toma los derechos por los cuales Él murió y reclama todos esos derechos y luego los trae aquí a la tierra para pasar todos esos derechos a todos los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero. Y como en cada edad y en cada dispensación, el grupo de cada edad o de cada dispensación siempre ha estado representado en el mensajero de cada edad o de cada dispensación. Así también en nuestro tiempo el grupo de primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero están representados en su mensajero, en el mensajero de la edad de la piedra angular. Por esa causa todas las bendiciones de Dios pasan al pueblo de parte del Señor Jesucristo por medio del mensajero que Él tiene en la edad de la piedra angular. Por esa causa Él viene con el librito abierto en su mano, ruge como león en su ministerio de león de la tribu de Judá, y luego Él entrega ese título de propiedad, ese libro que Él abrió en el cielo, luego lo entrega a su ángel mensajero, entrega el título de propiedad, el libro de la redención, el libro que contiene todos los derechos de la primogenitura, para así que el ángel mensajero se lo coma y luego profetice sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, para que así les traiga la bendición del primogénito, hable esa bendición de la primogenitura sobre cada uno de los escogidos y pueda materializarse esa bendición de la primogenitura en cada escogido y pueda producir la resurrección de los muertos y la transformación de cada uno de los que estamos viviendo aquí en la tierra. Estamos viviendo en el tiempo en que el Cordero en su trayectoria trae el libro de los derechos de la primogenitura a todos los primogénitos que viven en este planeta Tierra y a todos los que se encuentran en el paraíso, esperando el tiempo en que los derechos de la primogenitura son abiertos y entran a esa bendición de la primogenitura todos los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, cada primogénito viviendo aquí en la tierra lucha por esa bendición de la primogenitura que está siendo proclamada, que está siendo hablada. Es la bendición de la primogenitura siendo hablada en la palabra creadora de Dios para crear
todas las bendiciones de la primogenitura que nos corresponden a todos nosotros en este tiempo final. Pronto recibiremos un nuevo cuerpo, un cuerpo eterno, el cual Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo para cada uno de los primogénitos de Dios. Pronto los muertos en Cristo se levantarán en cuerpos incorruptibles. Y eso está en la bendición del primogénito. Todas estas cosas estarán aconteciendo en este tiempo final, bajo el ministerio del Señor Jesucristo, como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en la obra de reclamo, de todos los derechos que le corresponden a los primogénitos, hijos de Dios, en la bendición del primogénito, bajo el ministerio del Señor Jesucristo, del Cordero de Dios como león de la tribu de Judá, manifestado este ministerio por el Señor Jesucristo, por medio de su ángel mensajero. Él traerá la bendición del primogénito a todos los hijos de Dios, a todos los primogénitos que viven en esta tierra. Cuando los primogénitos de Dios, el Jacob espiritual, el Israel espiritual, cuando el Israel espiritual ve al ángel del Señor Jesucristo enviado por el Señor Jesucristo, sabe que ahí viene la bendición del primogénito para cada primogénito escrito en el libro de la vida del Cordero. Él sabe que el Señor Jesucristo ha enviado su ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Él sabe que el Señor Jesucristo envía a su ángel mensajero con la bendición del primogénito para ser hablada y luego ser materializada esa bendición sobre cada primogénito escrito en el libro de la vida del Cordero como primogénito escrito en el cielo. Los primogénitos escritos en el cielo verán al ángel del Señor Jesucristo. Los primogénitos en medio de los gentiles y los primogénitos también en medio de los hebreos. Y todos recibirán la bendición del primogénito y recibirán ese nombre nuevo que viene en esa piedrecita blanca que ninguno conocía sino aquel que lo recibe, o sea, el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Así está prometido para este tiempo final, para cada primogénito recibir la bendición del primogénito. Será el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, como león de la tribu de Judá, manifestándose por medio de su ángel mensajero para traer la bendición del primogénito a todos los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero en el cielo. Y esto lo lleva a cabo el Cordero de Dios en su trayectoria en este tiempo final, en la obra que le corresponde como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su trayectoria en este tiempo final. Por esa causa, el Cordero de Dios trae la bendición del primogénito, trae la bendición de la primogenitura. Y nosotros, atentos a la bendición
de la primogenitura, podemos ver en este tiempo final al Cordero de Dios en su trayectoria, trayéndonos la bendición de la primogenitura como Él lo prometió. Porque el Cordero de Dios trae la bendición de la primogenitura. Y cada uno de nosotros, como Jacob, estaremos luchando hasta recibir toda la bendición de la primogenitura y obtener ese cuerpo eterno que Él ha prometido. Y no dejaremos en ningún momento, no dejaremos en ningún momento al ángel del Señor Jesucristo, porque Él viene en el nombre del Señor Jesucristo con una comisión celestial para todos los predestinados, los primogénitos escritos en el cielo. Él viene con la revelación divina de la segunda venida del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Él viene revelando al Cordero de Dios como león de la tribu de Judá, trayendo así la bendición de la primogenitura a todos los primogénitos escritos en el cielo. Y nosotros podemos ver al Cordero de Dios trayendo la bendición de la primogenitura para cada uno de nosotros en este tiempo final. El Cordero de Dios en su trayectoria correspondiente a este tiempo, trayéndonos la bendición de la primogenitura como Él lo anunció. El Cordero de Dios trae la bendición de la primogenitura. Y la pregunta es, ¿y cuántos de nosotros estamos viendo y escuchando al Cordero de Dios trayendo y hablando la bendición de la primogenitura en este tiempo final? Todos nosotros estamos viendo al Cordero de Dios en su trayectoria y estamos escuchando al Cordero de Dios en su trayectoria trayendo la bendición de la primogenitura en este tiempo final. Por esa causa sabemos que pronto los muertos han de resucitar y pronto los que estamos vivos hemos de ser transformados, porque esa bendición del nuevo cuerpo está en la bendición de la primogenitura, la cual estamos nosotros recibiendo. Dios les bendiga con todas las bendiciones de la primogenitura y nos guarde en todas esas bendiciones y con todas esas bendiciones de la primogenitura, y pronto nos transforme, nos dé
el cuerpo eterno para vivir eternamente y continuar trabajando en el reino de Dios en una forma más elevada, en una forma superior a la que podemos hacerlo en estos cuerpos mortales. Habrá una obra para ser llevada a cabo cuando tengamos el nuevo cuerpo. Pero aprovechamos bien el tiempo llevando a cabo la obra que nos corresponde llevar a cabo, estando en estos cuerpos terrenales, porque luego no tendremos la oportunidad de llevar a cabo una obra estando en cuerpos terrenales, porque ya tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno. Por eso aprovechamos bien el tiempo para llevar a cabo la obra del Señor Jesucristo que corresponde a este tiempo, estando en estos cuerpos terrenales. Un privilegio muy grande, el cual tenemos nosotros de ser colaboradores con el Señor Jesucristo en su obra, aún estando en cuerpos mortales. Todo esto está en la bendición de la primogenitura, por la cual hemos luchado, estamos luchando y lucharemos todo el tiempo que sea necesario luchar, y obtendremos todas las bendiciones de la primogenitura, porque nos pertenecen. Y Él ha venido en su trayectoria, el Cordero de Dios, para traernos las bendiciones de la primogenitura conforme a su promesa y a su voluntad. El Cordero de Dios trae la bendición de la primogenitura. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Y continuemos pasando un día, una tarde feliz, llena de las bendiciones de la primogenitura divina que nos corresponde a nosotros. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir en esta tarde. Dios les continúe bendiciendo a todos ustedes allá en Puerto Rico. Estaré nuevamente con ustedes personalmente el 20 de mayo. Ya estaré con ustedes allá en Puerto Rico y será posible también hacer transmisiones a otros países. Muchas gracias también a cada uno de ustedes en los diferentes países de la América Latina y de Norteamérica que han estado escuchando en esta mañana o en este día esta conferencia. Dios les bendiga grandemente a todos con la bendición del primogénito, y a ustedes también aquí presentes en Guatemala. Dios les bendiga grandemente y pronto nos dé la gran bendición de el nuevo cuerpo, que es una de las grandes bendiciones de la primogenitura, la cual tenemos nosotros. Tenemos la primogenitura, por lo tanto nos corresponden todas las bendiciones de la primogenitura. Bueno, con nosotros Miguel Bermúdez Marín para concluir en esta tarde. Bueno, hemos visto cómo el título de propiedad o libro de la primogenitura, que contiene los derechos de la primogenitura, fue abierto en el cielo, traído a la tierra, y cómo está siendo dado a cada uno de los primogénitos a través del mensaje de gran voz de trompeta, y usted está recibiendo los derechos de la primogenitura para obtener todo lo que usted necesita tener. Usted está recibiendo todos los derechos
Por lo tanto, teniendo todos esos derechos, usted recibirá todos esos derechos materializados, los derechos a la vida eterna, al cuerpo eterno, a la felicidad eterna, al reino eterno. Todos estos derechos nos corresponden porque tenemos el libro o título de propiedad que contiene esos derechos, el cual fue abierto en el cielo. Así es que el Cordero trae la bendición de la primogenitura cuando trae ese librito abierto en su mano y lo entrega a los seres humanos, al entregarlo a un hombre, representando así que lo entregará al ángel mensajero de la edad de la piedra angular, que estará representando a todos los hijos de Dios que viven en esta tierra. Bueno, con nosotros nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín para concluir en esta tarde nuestra parte y así darle gracias a Dios por la bendición de la primogenitura y continuar hacia adelante luchando para obtener esa bendición de la primogenitura materializada, realizada en cada uno de nosotros. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.